Muy buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de matemáticas. Continuamos hablando de las operaciones que se realizan con los números naturales. Recuerden que ya hablamos de la adición, la sustracción, la multiplicación y el día de hoy vamos a hablar de la división. Recordemos que dividir es repartir en partes iguales. ¿Y cómo repartimos? Entonces tomando por cierta cantidad de cifras, porque podemos dividir por una cifra, por dos cifras, por tres, por cuatro. Bueno, entonces vamos a comenzar. La división también tiene sus términos, igual que la adición, que la sustracción, que la multiplicación. Veamos el primer ejemplo. 25.874 lo vamos a dividir. Este es el signo dividido, que hay dos signos para indicar la división y para resolver la división. Entonces comencemos por una cifra. Cuando en este lado, que se llama divisor, hay una sola cantidad, se dice que es una división de una cifra. Y la resolvemos de la siguiente manera. 25.874 y ahí cambiamos de signo. El otro signo dividido es este. Y colocamos al divisor ahí. Para poder dividir, para poder repartir en partes iguales, vamos paso a paso, porque como es de una cifra, pues tomamos de una cifra. Entonces decimos, como hay una sola cifra en el divisor, recordemos que el número que va a hacer las veces de, digamos, de cuchillo, de que divide en partes iguales, se llama el divisor. El número el cual es el que se va a repartir, en este caso la torta, es el dividendo. El dividendo. Y lo que obtenemos, en cuántas partes iguales se puede dividir, es el cociente. Bueno, y al final, si sobra algo de la división, se llama residuo. Ese residuo puede ser, si es cero, o sea que no sobró nada, que se partió en partes exactamente iguales, es una división exacta. Pero si el residuo es otro número que no sea cero, de 1 en adelante, es una división inexacta. Entonces veamos recordemos cómo se procede para dividir por una cifra. Como hay una sola cifra en el divisor, separo una sola en el dividendo. Y busco en la tabla del 7 un número que me dé 2. Pero recuerden que el número del dividendo debe ser mayor que el divisor. Y como 2 no es mayor, entonces separo la cifra siguiente. Y quedó 25. Un número en la tabla del 7 que me dé 25. Si no lo hay, que se acerque. 7 por 3, 21. Entonces coloco el 3 en el cociente y multiplico. 3 por 7, 21. Y ahora restamos. ¿Cuánto le falta a ese 21 para llegar a 25? O 25 menos 21, entonces le faltan 4. 3 por 7, 21, a 25, 4. Como ya acabé, siempre termina esa parte cada vez que hagamos la resta. Ya restamos. 21, 7 por 3, 21, 25 menos 21, 4. Entonces ahora separo la cifra siguiente y lo bajo en su orden posicional donde estaba, debajito. Y quedó 48. Un número en la tabla del 7 que me dé 48 o se acerque al 48. Entonces, 7 por 5, 35, 7 por 6, 42, 7 por 7, 49. ¿Ven que se pasó? El que más cerquita está es el 6. 6 por 7, 42. A 48, entonces restamos 48 menos 42, o 6 por 7, 42. Para llegar a 48 le faltan 6. Y bajo la cifra siguiente, que es el 7. Y quedó 67. Busco en la tabla del 7 un número que me dé 67. O si no lo hay, que se acerque. Entonces, ¿cuál sería? 9, muy bien. 9 por 7, 63. A 67 o 67 menos 63 de 7 por 9. Entonces, ¿cuánto le falta a 63 para llegar a 67? Le faltan 4.
y bajo la cifra siguiente, que es el otro 4, y quedó 44. Un número en la tabla del 7 que me dé 44. Si no lo hay, que se acerque. Entonces es el 6. 6 por 7, 42. 44 menos 42, 2. O, ¿cuánto le falta a 42 para llegar a 44? 2. Bueno, entonces ese es el residuo. Y vemos que como sobró un número diferente de 0, entonces ese es un residuo inexacto. Es una división inexacta o residuo inexacto. Yo puedo comprobar si la división me quedó bien. Entonces, la división se prueba multiplicando el cociente por el divisor. Y si es inexacta, se le suma el residuo. ¿Cómo así? Entonces tomo, entonces vamos a escribir aquí, prueba. Para probar una división tomo el cociente, o sea, lo que me dio el resultado. 3.000, me dio 3.696. Lo multiplicamos por el divisor, es decir, por 7. Y decimos, 7 por 6, 42. Llevo 4. 7 por 9, 63. Y 4, 67. Llevo 6. 7 por 6, 42. Y 6 que llevaba, 48. Llevo 4. 7 por 3, 21. Y 4 que llevaba, 25. Entonces no nos dio porque tenía que dar 25.874 y dio 25.872. Recordemos que les dije que si la división era inexacta, se le suma el residuo. Entonces le sumamos más 2 que nos sobró. Sumar, recuerden, el residuo se suma. 2 más 2, 4. 7, 7, 8 es 8, 5 es 5 y 2 es 2, separamos cifras. 25.874 y 25.874. Bueno, niños, entonces así hemos recordado la división por una cifra, cuando hay una cifra en el divisor. Ahora veamos cómo sería por dos cifras. Bueno, veamos por dos cifras. Iniciemos por poquitos números. Entonces, por ejemplo, 925 dividido 25. Bueno, entonces para dividir por dos cifras se sigue el mismo procedimiento que en la de una, solo que vamos paso a paso. Primero lo ubicamos y cambiamos de signo. 925 dividido 25. Y ya no digo como hay una, sino como hay dos. Como hay dos cifras en el divisor, separo dos cifras en el dividendo. Entonces, vamos a dividir o repartir 25 entre 92. Para que pueda ser muy parecido a la división de una cifra, entonces busco las mismas posiciones. Entonces, en el divisor, el 5 ocupa la posición unidades y el 2 la posición decenas. Entonces, aquí voy a hacer lo mismo. El 2 la posición unidades y el 9 la posición decenas. Y entonces, ¿para qué hago esto? Porque digo, 25 al 92, yo no me sé la tabla del 25, pero sí me sé la del 2. Siempre el número de mayor orden posicional, es decir, unidades decenas, el de mayor posición en las decenas, él es el que busca la tabla que lo divide. Entonces, es como si no estuviera el 5 y el 2. Solo el de mayor orden, en este caso el de mayor orden es el 2. Un número en la tabla del 2 que me dé 9 o se acerque a 9. 2 por 4, 8. Entonces, solamente que debo tener en cuenta que cuando multiplique alcance para los dos. Entonces dijimos que 4, ¿cierto? 4 por 2, 8 se acerca a 9. Pero hay que tener en cuenta que el 5 también, entonces mentalmente lo multiplico. 4 por 5, 20, no alcanzaría. En la división, igual que en la resta, puede sacar prestado. Solo que la división puede sacar prestado todos los que quiera hasta 9. 1, 2, 3, lo que necesite hasta 9. Entonces el 2 sacaría prestado para que quede más grande. 4 por 5, 20. Debe comenzar por 20, pide prestado 2. Y 4 por 2, 8 más 2, 11, se pasaría.
Entonces me bajo al anterior, no era 4 veces, es 3 veces. Y digo, por las unidades, 3 por 5, 15. Aquí 3 por 5 está en la posición unidades. ¿Quién está aquí en la posición unidades? El 2, ¿verdad? Entonces 3 por 5, 15. A 2, no puedo ir de 15 a 2. Entonces el 2 para que pueda saca prestado. Vamos a ver si le sirve 1. 3 por 5, 15. A 12, no, todavía no le sirve. Vecino, présteme otro. 3 por 5, 15. A 22, ahora sí se puede restar. ¿Cuánto le falta a 15 para llegar a 22? Le faltan 7. Y llevo 2 porque me lo prestó el vecino. Ahora digo, 3 por 2, 6. Más 2 que llevaba, 8. ¿Cuánto le falta a 8 para llegar a 9? O 9 menos 8, 1. Listo, entonces recordemos, cuando uno termina de restar, ahora sí puede llamar a la siguiente cifra. Bajo la cifra siguiente, que es el 5. Y quedó 25 en 175. Vamos a establecer posiciones. Unidades, decenas. En este caso, 5 es las unidades. Como acá hay 2 cifras, ellas son las decenas. Y digo, un número en la tabla del 2 que me dé 17 o que se acerque a 17. 2 por 8, 16. Pero ya vimos que 16 está muy cerquita de 17, ¿cierto? Porque yo digo 8 por 5, 40. Uy, tendría que sacar prestado 4. Entonces me bajo. No 8, sino 7. Y vamos a intentar con el 7. Y comienzo por las unidades. 7 por 5, 35. A su compañero en la misma posición, 7 por 5, 35. A 5 no me alcanza. Yo a 5 no le puedo quitar 35. Entonces el 5 va donde el vecino y pide prestado. Entonces pide prestado 1, no porque haría 15. Pide prestado 2, no porque haría 25 y no le alcanza. A ver, pidamos prestado 3. 7 por 5, 35. A 35, sí le alcanzó. 35 menos 35, 0. Y le debo 3 al vecino, ahorita se lo sumo. 7 por 2, 14. Más 3 que el vecino me prestó, 17. A 17, 0. Bueno, y no hay más cifras para bajar. Es una división inexacta. Recordemos, si voy a probarla, a ver si me quedó bien, multiplico el cociente por el divisor. Y en este caso no le sumo nada porque fue una división exacta. Recordemos que este término se llama divisor. El que se reparte se llama dividendo. Lo que nos dio de la división es el cociente. Y lo que sobra es el residuo, y en este caso fue un residuo exacto, porque fue una división exacta. Bueno, ahora veamos cómo dividimos por 3 cifras. No se preocupen, es el mismo procedimiento, así de fácil. Entonces, por ejemplo, tenemos el número 3945, lo vamos a dividir entre 276. Se dice de 3 cifras porque en el divisor hay 3. Entonces ubicamos y cambiamos de signo. 3945 lo vamos a dividir entre 276. Y hacemos el mismo procedimiento que por 1 y por 2. Pero ahora digo 3. Como hay 3 cifras en el divisor, separo 3 cifras en el dividendo. Y doy posiciones. Unidades, decenas y centenas. Y entonces aquí hago lo mismo. ¿Quiénes están las unidades? 4 unidades, 9 decenas y 3 centenas. Y el que escoge la tabla por la cual se va a repartir, a dividir, es el de mayor valor posicional. En este caso, centenas. Si quiero acordarme, lo encierro. Centenas es el de mayor valor posicional, es decir, que eres el que escoge la tabla de multiplicar. Un número en la tabla del 2 que me dé 3, porque 3 está en su misma posición, centena con centena. El 1.
y empiezo a multiplicar por la derecha. 1 por 6, 6. 1 por 6, 6. Ese 6 está en unidades, entonces aquí voy a buscar a las unidades. ¿Quién está en las unidades? 4. 1 por 6, 6. A 4 no le alcanza, pero tiene la posibilidad. Vecino, ¿me presta 1? Claro. Y quedó convertido en 14, ahora sí puede. 1 por 6, 6. A 14, 8. Pero le debe 1 al vecino. 1 por 7, 7. Más 1 que el vecino le prestó, 8. ¿Cuánto le falta 8 para llegar a 9? 1. Listo, el 9 no le debe a nadie. Ahora en las centenas. 1 por 2, 2. A 3, 1. Listo. Ya resté. Cuando terminamos de restar, ahora sí es que llamo a la siguiente cifra. Y bajo el 5. Y doy posiciones. Aquí ya las tengo. Unidad, decena, centena. Entonces aquí 5 en las unidades, 8 en las decenas y centenas se unen ellos dos. Debemos tener lo mismo que hay acá, 3 posiciones. Y el que escoge la tabla es el de mayor valor, es decir, las centenas. Un número en la tabla del 2 que me dé 11 o se acerque. 2 por 5, 10. Se acerca el 5. Vamos a ver si nos sirve porque recuerden que cuando multiplicamos se agranda y de pronto no alcanza para ellos. Hagámoslo mentalmente. 5 por 6, 30. Tendría que sacar prestado 3. A 35 debo 3. 5 por 7, 35. A 38, 3. Llevo 3. 5 por 2, 10 y 3 que llevaba 13. ¿Ven? Por eso es que vamos a hacer ese cálculo mental antes. O lo haces con lápiz y borras y vuelves e intentas. Entonces 5 le quedó muy grande. Entonces 4. 4 por 6, 24. Y en la misma posición está el 5. 24 para llegar a 5 ya se pasó. Entonces tiene que sacar prestado. Para que se vuelva más grande de 24, saca prestado 2. 4 por 6, 24. A 25, 1 y debe 2. Recordemos que el vecino le prestó 2. Ahora, 4 por 7, 28. Y 2 que le debía al vecino, 30. A 8 no le alcanza, entonces pide prestado 3 para que se vuelva más grande. Recuerda que dijimos que 4 por 7, 28 y 2, 30, que lo vuelva más grande que 30. A 38, 8. Y llevo 3. 4 por 2, 8. Más 3 que le debía al vecino, 11. 11 para llegar a 11, 0. Y ya terminamos. Entonces es una división inexacta. Recordemos, entonces, el que divide en partes iguales, divisor. El que se va a repartir, dividendo. Lo que nos da la división, cociente. En este caso nos dio 14. Y lo que nos sobró, residuo. Y este es un residuo inexacto. Residuo inexacto porque sobró 81. Bueno, niños, entonces espero que haya quedado claro el proceso para dividir por 1, 2 y 3 cifras. Bueno, entonces a continuación vamos a copiar el concepto de división de la página 28. Ya habíamos copiado algo de multiplicación, entonces no copiamos lo de multiplicación, sino solo lo de división, que se encuentra en la parte superior de esta página 28. Luego copiamos los 3 ejemplos desarrollados aquí en el video. Y en nuestro encuentro por Zoom vamos a seguir repasando la división. Vamos entre todos a resolver el punto 3 de la página 29, donde vamos a volver a repasar el proceso de la división. Entonces, bueno chicos, espero que estén muy puntuales, que sigamos aprendiendo mucho con mucha energía. Les deseo un feliz resto de día y que Dios los bendiga.